todos. Como ustedes saben, es un gusto verlos, queridos maestros, y volver a encontrarnos en este círculo de maestros lectores que, como ustedes saben, es auspiciado o impulsado por la Derrama Magisterial, por Librerías Crisol y también por el SUTEP. Ya hemos durante este año visto algunos libros y esta vez vamos a trabajar nuevamente con nuestro querido Ernesto Sábato. Vimos ya la obra El Túnel, quizá algunos de ustedes estuvieron conmigo, y hoy estaremos con el libro Sobre héroes y tumbas. Un maestro nos preguntó por qué ¿no? Este mismo autor y es válido su pregunta o su sugerencia, ¿no? De poder tener otros, y de hecho van a venir más, ¿no? Pero la idea era también poder tener una visión un poco más amplia de lo que es un mismo autor con dos libros, por lo menos, ¿no? Porque a veces leemos como un libro de un autor, otro de otro, otro, y así. Pero de pronto a veces es bueno hacer una comparación, una mirada más global de cómo es el estilo de este autor, a ver si, vamos a decir, se repite, ¿no? O repite algo, o qué sé yo. Pero en todo caso nos da una mirada diferente, ¿no? Así que hoy estamos sobre héroes y tumbas y nada, saludarlos. Eh, ¿Me pueden decir desde dónde se están conectando, por favor, maestros? Me gustaría saber. Pueden prender su micrófono y con gusto me comentan desde dónde se... O me escriben, pueden escribir por el chat también, no hay ningún problema. Mm. Ok, no me quieren decir, maestros, desde dónde se contactan, por qué, es un secreto. Maestro Jorge Luján, dígame, cuénteme. Sí, buenas noches. Yo estoy de acá de Lima, San Juan de Lurigancho. Excelente, bienvenido, maestro. Bueno, tenemos al maestro Alex Marino, al maestro Andrés Muñoz y un hombre Piedra Calada también. Bienvenidos a todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a empezar este libro que no es fácil. El ingreso, si lo han estado leyendo, no es nada fácil. Cuesta empezar, ¿verdad? No sé quién ha sentido esto que yo he sentido. ¿Alguno comparte esa idea conmigo? Me gustaría escuchar sus opiniones o sus comentarios. Eso es lo principal acá, ¿no? Vamos leyendo fragmentos, vamos avanzando rapidito el libro porque el tiempo corre, pero igual es importante siempre escucharlos, ¿ya, maestros? Entonces, cuando quieran, por favor, participan. Bien, entonces, mientras vamos a ir compartiendo nuestro libro para ir avanzando, esta primera parte, este primer capítulo es bastante largo, entonces vamos a correr un poquito. Empezamos el libro con un fragmento de una crónica policial que ya nos da un poquito luces de qué trata, ¿no? Acá vamos a esta última parte, dice, si esta inferencia es correcta, también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las dos balas que restaban en la pistola, optando por quemarse viva. De algún modo ya tenemos algunos hechos de esta obra, porque esto es un fragmento de una crónica policial, ¿no? De un periódico. Bien. Entonces voy a empezar a leer. Como saben, de repente para los que por primera vez se incorporan, hacemos lecturas, tratamos de hacer las lecturas partes más relevantes o que tengan un contenido, las que no las saltamos, en fin. Empiezo a leer. El primer capítulo se llama El dragón y la princesa. Un sábado de mayo de 1953, 2 años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos, como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas. Pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra, Martín le contó confusa y fragmentariamente algunos de los episodios vinculados a aquella relación.
Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía. ¿Y de qué manera? Ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno, que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años, territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Entonces tenemos acá una conversación entre Martín, Bruno, ¿no? Por ahora esos dos personajes son los que más aparecen. Eh, Encuentra un periódico, dice, arrojó el diario, dice, casi nunca suceden cosas, le diría Bruno años después, aunque la peste dio en una región de la India, volvía a ver la cara pintarrajeada de su madre diciendo, existís porque me descuidé. Valor, sí, señor, valor era lo que le había faltado, que si no habría terminado en las cloacas, madre cloaca, ¿no? Y aquí empieza un poco también esta relación que tiene la madre de Martín, ¿no? Con él, que luego lo explico un poquito más dentro de este mismo capítulo, pero desde el momento en que le dice existes, son de Buenos Aires, existís porque me descuidé, es decir, porque no quiso tenerlo. Mm, ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Ustedes saben que necesito refuerzos, por favor, queridos maestros. ¿Alguien me ayuda a leer esa parte amarilla? Bueno, puedo, ¿no? Sí, por supuesto, maestro, gracias. Cuando de pronto dijo Martín, tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa, cuando en la oscuridad del dormitorio se creó oír un sospechoso crujido, porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable, ya que explicó, siempre se había considerado feo y irrevisible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiando o por lo menos observándolos a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y ómnibus, o entraba al zinc cuando las luces estaban apagadas, en tanto que en aquel momento sintió algo distinto, algo, vaciló como buscando las palabras más adecuadas, algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vuelos, sí, sus ojos estaban vuelos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exige toda la concentración de nuestro espíritu. ¿Alguien está tratando de comunicarse conmigo? Dijo, que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó como siempre sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta sus 17 años se le ocurría grotescos. Pero si no es así, lo diría 2 años después la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme, pensaba Bruno, porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino, como es propio de esa clase de seres, por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de y nirra- no veo muy bien, Inerrable. inerranable, inerranable tristeza, días que se alargan y se deforman. Mm, como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo. Si no es así, de ningún modo. Y lo escrutaba como un pintor observa su modelo, chupando nerviosamente su eterno cigarrillo. Gracias, maestro. Maestros, ¿hasta aquí alguna observación, algún comentario? Eh, ¿Cómo se ve este personaje Martín? Dice que se ve, bueno, aparentemente no tiene una autoestima muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, pues un Colega, chico buenas tardes. solitario, triste, abandonado, con una autoestima bastante dañada. Sí, sí. Y otra cosa que me pareció muy interesante, maestro, también hablaba acá abajo, dice, ¿no? Que el tiempo este no se mide, dice, ni siquiera por meses, ni siquiera por años. Esto es bien, bien fuerte, ¿no? Sino como es propio de esa clase de seres, se mide por las catástrofes espirituales que han vivido y por días de absoluta soledad y de una tristeza que no se puede narrar, ¿no? Por eso inenarrable, ¿no? Es que es tan triste la situación o la vida de esta persona que ni siquiera se puede narrar. Días que se alargan y se deforman. Entonces ahí ya se va viendo, ¿no? Vamos viendo un poco la psiquis de nuestro personaje, que desde ya es un muchacho aparentemente, pues, con cierta fragilidad, ¿no? Sí, si alguien desea participar, con gusto vamos hablando, ¿ya? A ver, vamos avanzando acá. ¿Alguien me ayuda? Ya, a ver, vamos a retroceder. Ya, entonces hasta aquí, eh, él voltea y ve a una muchacha, ¿verdad? Ahí está Alejandra, que en ese momento no sabía su nombre, que le dice algunas cosas, y le da halago, le hace halagos, le hace halagos. Y le dice, sos algo más que un buen mozo, sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés un tipo muy raro. Lo empieza a halagar, ¿no? Y dice que Martín sonreía con amargura, ¿no? O sea, como que no se la creía, ¿no? No se la creía. Eh, Uy, estoy compartiendo. Ah, sí, estoy compartiendo, perdón. ¿Me están escuchando, maestros? Sí, sí, sí. Sí, Ah, ya, ok, gracias. Entonces, dice, Martín no le cree mucho, ¿no? Porque él no, evidentemente no tiene una buena relación consigo mismo ni con las mujeres. Además, se cree feo y todo esto, ¿no? Ok, entonces empieza un recuerdo aquí. Por favor, ¿me apoyan en esta lectura? Buenas noches. Yo lo Buenas leo. noches, gracias, maestra. Recordó que una vez en la quebrada de Humahuaca, al borde de la garganta del diablo, mientras contemplaba a sus pies el abismo negro, una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia el otro lado. Y en ese momento le pasaba algo parecido, como si se sintiese impulsado a saltar a través de un oscuro abismo hacia el otro lado de su existencia. Y entonces aquella fuerza inconsciente pero irresistible le obligó a volver a su cabeza. Apenas la divisó, apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos. Le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad. Pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio, pero le era imposible ver la estatua. Seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha azul de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, y la palidez de su cara, su rostro clavado sobre él. Ujú, Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces, que no siempre suceden cosas, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza el estrecho de los Dardanelos, un señor asume la presidencia en Austria, la peste diezma una región de la India y nada tiene importancia para uno. Usted mismo me ha dicho que es horrible, pero es así. En cambio, en aquel momento tuve la sensación nítida de que acababa de suceder algo que cambiaría el curso de mi vida. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió, pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo, sintió que la muchacha se levantaba y se iba. Entonces, mientras se alejaba, la observó. Era alta, llevaba un libro en la mano izquierda y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección.
pero de pronto al tener conciencia de lo que estaba sucediendo y al imaginar que ella podía volver la cabeza y verlo detrás, siguiéndola, se detuvo con miedo. Entonces la vio alejarse en dirección al alto, por la calle Brasil hacia Balcarce. Pronto desapareció de su vista. Volvió lentamente a su banco y se sentó, pero le dijo ya no era la misma persona que antes y nunca lo volvería a hacer. Ujú, muchas gracias. Bien, entonces hasta aquí los que de repente han leído El túnel sienten que estos personajes de algún modo, no digo, se repiten un poco en el aspecto psicológico. ¿Cómo lo sienten? Parece que estuviera hablando o narrando Juan Pablo Castel, ¿no? Juan Pareciera, ¿no? Pablo, Juan Pablo Castel de joven, digamos, ¿no? La Ah, misma visión pesimista, la misma visión conflictiva frente a lo exterior, se siente más seguro cuando se mira hacia adentro, goza de la soledad, bueno, entre otras similitudes, ¿no? y a la vez esa, gracias maestro, y a la vez esa dependencia con la mujer, ¿verdad? Con la pareja o con la posible, Así es, ¿no? así es. Como una dependencia emocional, ¿no? Como esa necesidad, esa desesperación, ¿no? Muchas gracias, sí, sí, Recordar solamente, colega, que Juan Pablo Castel es el protagonista, pues, del túnel, ¿no? Para así los es. colegas que no han estado en esa ocasión. Sí, 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 sí. Y hay como una similitud, entre comillas, de esta psicología, ¿no? De ellos, sí. Muchas gracias. Ay, no, estoy viéndome. Ya, voy a leer esta partecita. Dice, pasaron muchos días de agitación porque sabía que volvería a verla. Agitado el hombre, porque va a volver a verla, dice. Tenía la seguridad de que ella volvería al mismo lugar. Durante ese tiempo no hizo otra cosa que pensar en la muchacha desconocida y cada tarde se sentaba en aquel banco con la misma mezcla de temor y de esperanza, hasta que un día, pensando que todo había sido un disparate, decidió ir a la Boca en lugar de acudir una vez más ridículamente al banco del Parque Lesama y estaba ya en la calle Almirante Brown cuando empezó a caminar de vuelta hacia el lugar habitual, primero con lentitud y como vacilando, con timidez, luego con creciente apuro hasta terminar corriendo, como si pudiese llegar tarde a una cita convenida de antemano. Sí, allá estaba. Desde lejos se la vio caminando hacia él. Martín se detuvo mientras sentía cómo golpeaba su corazón. La muchacha avanzó hacia él y cuando estuvo a su lado le dijo, te estaba esperando. Martín sintió que sus piernas se aflojaban. ¿A mí? Preguntó enrojeciendo. Vamos a ver qué pasa por acá. Dice, em, em, Martín empieza a conversar con Bruno, contándole cómo era Alejandra, cómo en su ensoñación de la belleza de Alejandra, etcétera, etcétera. Y Bruno dice, ay, explicarme a mí cómo es Alejandra, ¿no? Cómo es su cara, cómo son los pliegues de su boca. Y pensó que eran precisamente aquellos pliegues desdeñosos y cierto tenebroso brillo en sus ojos, lo que sobre todo distinguía el rostro de Alejandra del rostro de Georgina, a quien de verdad él había amado, ¿no? Georgina había sido la mamá de Alejandra. A ver, y él tiene este diálogo sobre el tema del físico, ¿no? Del físico. Y me gustaría que alguien me apoye en leerlo, por favor. Ya que no bastan, pensaban los huesos y la carne para construir un rostro, y es por eso que es infinitamente menos físico que el cuerpo. Está calificado por la mirada, por el rictus de la boca, por las arrugas, por todo ese conjunto de sutiles atributos con que el alma se revela a través de la carne, razón por la cual en el instante mismo en que alguien muere, su cuerpo se transforma bruscamente en algo distinto, tan distinto como para que podamos decir no parece la misma persona, no obstante tener los mismos huesos y la misma materia que un segundo antes de este misterioso momento en que el alma se retira del cuerpo y en que ese queda tan muerto como queda una casa cuando se retiran para siempre los seres que la habitaban.
y, sobre todo, que sufrieron y se amaron en ella, pues no son las mismas paredes, ni el techo ni el piso lo que individualiza a la casa, sino esos seres que la viven con sus conversaciones, sus risas, con sus amores y odios. Seres que impregnan la casa de algo inmaterial, pero profundo, de algo tan poco material como una sonrisa en un rostro, aunque sea mediante objetos físicos como alfombras, libros o colores. Ujú. Muy interesante, ¿no? Filosofando un poco sobre la apariencia, sobre la materia, ¿no? Mm. Le sigue contando Martín, ¿no? Lo que dijo Alejandra. Y esta es una cosa extraña en este libro, en la forma de narrar que tiene Sábato, ¿no? Esto me sorprendió un poco, porque me confundió al comienzo. Vine para verte, dijo Martín que dijo Alejandra, ¿no? Es una forma un poco extraña de... Pero en todo caso le está contando Martín a Bruno lo que dijo Alejandra. Ah, ¿me apoyan por favor con la lectura? Maestro. Gracias. Ella se sentó en el césped y Martín ha de haber manifestado mucho asombro en su expresión porque la muchacha agregó, ¿no crees acaso en la telepatía? Sería sorprendente, porque tenés todo el tipo. Cuando los otros días te vi en el banco, sabía que terminarías por darte vuelta. ¿No fue así? Bueno, también ahora estaba segura de que te acordarías de mí. Martín no dijo nada. ¿Cuántas veces iban a repetir escenas semejantes? Ella adivinando su pensamiento y él escuchándole en silencio. Tenía la exacta sensación de conocerla, esa sensación que a veces tenemos de haber visto a alguien en una vida anterior, sensación que se parece a la realidad, como un sueño a los hechos de la vigilia. Y debía pasar mucho tiempo hasta que comprendiese por qué Alejandra le resultaba vagamente conocida, y entonces Bruno volvió a sonreír para sí mismo. Martín lo observó con deslumbramiento, su pelo renegrido contra su piel maté y pálida, su cuerpo alto y anguloso. Había algo en ella que recordaba a las modelos que aparecen en las revistas de modas, pero revelaba a la vez una aspereza y una profundidad que no se encuentran en esa clase de mujeres. Pocas veces, casi nunca la vería tener un rasgo de dulzura, uno de esos rasgos que se consideran característicos de la mujer y sobre todo de la madre. Su sonrisa era dura y sarcástica, su risa era violenta, como sus movimientos y su carácter en general. Me costó mucho aprender a reír, le dijo un día, pero nunca me río desde dentro. Interesante, ¿no? Me costó mucho aprender a reír, pero nunca me río desde dentro. ¿Qué significado le daríamos a eso? ¿Creen? ¿Qué querrá decir? Nunca me río desde dentro. ¿Que en el fondo no hay una alegría de repente sincera? ¿O qué? ¿Qué piensa? ¿Qué podría ser? Que quizás hasta el momento no has sentido eh, una alegría de repente intensa o algo que realmente la haya hecho sentirse feliz, quizás, Ajá, sí, como algo externo solamente, ¿no? claro, de apariencias nada más. Exacto, exacto. Vamos a ver esto, ¿qué puedo acá? Gracias, maestra. Bien, dice, otra cosa que comenta también dice, ¿no? Alejandra despertaba la atención de los hombres y también de las mujeres.
aunque por motivos diferentes, porque a las mujeres no las podía ver, las detestaba. Sostenía que formaban una raza despreciable y que únicamente podían mantenerse amistad con algunos hombres. Y las mujeres, por su parte, la detestaban a ella, con la misma intensidad y por motivos inversos, fenómeno que a Alejandra apenas le suscitaba la más desdeñosa indiferencia. No le importaba en realidad tener amigas, muchos amigos. Bien, vamos a ver. Martín está todavía pensando, ¿no? Dice, aquel primer encuentro fue decisivo para Martín. ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? Sí, profesora. Gracias. Aquel primer encuentro fue decisivo para Martín. Hasta ese momento, las mujeres eran o, eran esas, ¿sí? Las mujeres eran o Sí, parece que esas hay un vírgenes, errorcito, ¿no? sí, Ujú. o estas vírgenes puras Ah, y no, no, heroicas, no. Tiene las os, porque hay otro o más allá, correcto. Las mujeres eran o esas vírgenes puras, o esas vírgenes puras y heroicas de la leyenda, o seres superficiales y frívolos, mm, chismosos y sucios, ególatras y charlatanes, perfidos y materialistas, como la propia madre de Martín. ah, Pensó Bruno que Martín pensaba, y de pronto se encontraba con una mujer que no encajaba en ninguno de esos moldes, moldes que hasta ese encuentro él había creído que eran los únicos. Durante mucho tiempo le angustió esa novedad, ese inesperado género de mujer, que por un lado parecía poseer algunas de las virtudes de aquel modelo heroico que tanto le había apasionado en sus lecturas adolescentes, y por otro lado revelaba esa sensualidad que él creía propia de la clase que execraba. Y aún entonces, ya muerta Alejandra, y después de haber mantenido con ella una relación tan intensa, no alcanzaba a ver con claridad en aquel gran enigma, y se solía preguntar, ¿qué habría hecho en aquel segundo encuentro si hubiera adivinado que ella era lo que luego los acontecimientos revelaron? ¿Habría huido? Bruno lo miró en silencio. Sí, ¿qué habría hecho? Martín lo miró a su vez con concentrada atención y después de unos segundos dijo, sufrí con ella tanto que muchas veces estuve al borde del suicidio. Y no obstante, aún así, aún sabiendo de antemano todo lo que luego me sucedió, habría corrido a su lado. Por supuesto, pensó Bruno. ¿Y qué otro hombre, muchacho o adulto, tonto o sabio, no habría hecho lo mismo? Me fascinaba, agregó Martín, como un abismo tenebroso, y si me desesperaba era precisamente porque la quería y la necesitaba. ¿Cómo desesperarnos algo que nos resulta indiferente? gracias, maestro. Es muy interesante, ¿no? Es un tema, como él aborda Sábato, este tema psicológico, y en algún momento también lo conversamos, ¿no? Con respecto al túnel, qué importante era de algún modo compartir esta lectura con nuestros estudiantes porque podíamos ver o hacerles ver ciertas banderas rojas, ¿no? Ciertas características de la personalidad que podrían ser peligrosas, ¿no? Para uno, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo peligroso que observan de esta relación o de esta muchacha con respecto a Martín? Es el apego, ¿no? Que él siente por la chica, eh, el apego que siente por una persona que es indiferente. Depende mucho de la chica, tiene poco amor él hacia él mismo, eh, vive pensando en qué sería de su vida de él si no estuviera su ser amada, ¿no? Eh, o de repente se encontró con una narcisista o sufría bastante este joven, ¿no? Por la chica que le era indiferente y tenía mucho apego emocional. Y además es bien interesante, maestro, porque también inclusive él reconoce, ¿no? Y lo dice acá, que él ha sufrido, ¿no? Que estoy al borde de suicidio, dice, al borde del suicidio. Y dice, no obstante, aún así sabiendo antemano todo lo que luego sucedió, habría corrido a su lado, ¿no?
O sea que también hay un tema ahí de lo que le llaman como medio masoquista, ¿no? Que él sabe, ha sufrido, pero como que lo volvería a hacer, ¿no? Como ya somos nosotros grandes, somos más cuidadosos, ¿no? Pero claro, como dice seguramente un muchachito, no mide, ¿no? Simplemente se lanza a ese abismo que al final puede ser un problema, ¿no? Dice, ella le había preguntado por dónde vivía mientras arrancaba un yuyito y empezaba a masticar el tallo, hecho que recordaba con nitidez, y después le habría preguntado con quién vivía. Con su padre, le respondió, y después de un momento de vacilación agregó que también vivía con su madre. ¿Y qué hace tu padre? Le preguntó entonces Alejandra, a lo que él no respondió enseguida, hasta que por fin dijo que era pintor. Pero al decir la palabra pintor, su voz fue levemente distinta, como si fuese frágil, y temió que el tono de su voz hubiese llamado la atención de ella, como debe llamar la atención de la gente la forma de caminar de alguien que atraviesa un techo de vidrio. A mí de acá me sorprendió la comparación que hace esta con el techo de vidrio, ¿no? Como que dice, pero ¿por qué, no? Pero es la imagen que él usa. Bien, vamos bajando acá. Dice, Alejandra es un nombre raro. ¿Y tu madre? Preguntó. Martín se sentó y empezó a arrancar unas matitas de hierba. Entonces encontró una piedrita y pareció estudiar su naturaleza como un geólogo. ¿No me oís? Sí, te pregunté por tu madre, le dice Alejandra a él, ¿no? Y acá me ayudan, por favor, para leer estas líneas que son muy... Buenas noches, maestra. ¿Le ayudo yo? Por favor, gracias, maestra. Mi madre, respondió Martín en voz baja, es una cloaca. Alejandra se incorporó a medias apoyándose sobre un codo y mirándolo con atención. Martín, sin dejar de examinar la piedrita, se mantenía en silencio, con las mandíbulas muy apretadas, pensando cloaca, madre cloaca. Y después agregó, siempre fue un estorbo, desde que nací. Sentía como si gases venenosos y fétidos hubiesen sido inyectados en su alma, a miles de libras de presión. Su alma hinchándose cada año más peligrosamente. No cabía ya en su cuerpo y amenazaba en cualquier momento lanzarle inmundicia a chorros por las grietas. Siempre grita, ¿por qué me habré descuidado? Ya, entonces acá tenemos, gracias, maestra, acá tenemos el tema de que él no fue un muchacho deseado, ¿no? Ya ese es un tema también importante para tomar nota, ¿no? Y bueno, ustedes ya lo van a profundizar en la lectura. Dice, él empieza a contar todo eso y en un momento dice Alejandra lo miró asombrada porque Martín todavía tuviese ánimo para reírse. Pero es esa risa, ¿no? Ustedes me entienden, esa risa de repente de como una especie de nerviosa, una risa amarga, ¿no? Los dolores de Martín se habían ido acumulando uno a uno sobre sus espaldas de niño como una carga creciente y desproporcionada y también grotesca, de modo que él sentía que debía moverse con cuidado, caminando siempre como un equilibrista que tuviera que atravesar un abismo sobre un alambre, pero con una carga grosera y maloliente, como si llevara enormes fardos de basura y excrementos y monos chillones, pequeños payasos vociferantes y movedizos, que mientras él concentraba toda su atención en atravesar el abismo sin caerse, el abismo negro de su existencia le gritaban cosas hirientes. Se mofaban de él y armaban allá arriba, sobre los fardos de basura y excrementos, una infernal algarabía de insultos y sarcasmos, espectáculo que a su juicio debía despertar en los espectadores una mezcla de pena y de enorme y monstruoso regocijo. Tan tragicómico era, motivo por el cual no se consideraba con derechos a abandonarse al simple llanto, ni aun ante un ser como Alejandra, un ser que parecía haber estado esperando durante un siglo, y pensaba que tenía el deber casi profesional de un payaso a quien le ha ocurrido la mayor desgracia de convertir aquel llanto en una mueca de risa, ¿no? Ahí tenemos la risa de él. ¿Me ayuda con esta partecita, por favor? Yo lo leo. Vos y yo tenemos algo en común, algo muy importante, palabras que Martín escuchó con sorpresa, pues, ¿qué podía tener él en común con aquel ser portentoso? Alejandra le dijo finalmente que debía irse, pero que en otra ocasión le contaría muchas cosas y que
lo que a Martín le pareció más singular, tenía necesidad de contarle. Cuando se separaron, lo miró una vez más como si fuera médico y él estuviera enfermo, y agregó unas palabras que Martín recordó siempre. Aunque por otro lado, pienso que no debería verte nunca, pero te veré porque te necesito. La sola idea, la sola posibilidad de que aquella muchacha no lo viese más, lo desesperó. ¿Qué le importaban a él los motivos que podía tener Alejandra para no querer verlo? Lo que anhelaba era verla. Siempre, siempre, dijo con fervor. Ella se sonrió y le respondió, sí, porque sos así, es que necesito verte. Muchas gracias. Y se va y le dice, no te preocupes, porque él quiere, ¿no? Decirle, oye, ¿dónde te voy a volver a ver? Pero él dice, no te preocupes, ya sabré siempre cómo encontrarte, ¿no? Y lo deja ahí y pasa un tiempo, ¿no? Y pasa un tiempo, dice, desde aquel encuentro esperó, a ver, quiero ver qué capítulo estoy, por favor. Ah, ya, que es el cuarto. Desde aquel encuentro esperó el día. Espero día a día verlo nuevamente en el parque, después semana tras semana, y por fin ya desesperado durante largos meses, ¿qué le pasaría? ¿Por qué no iba? ¿Se habría enfermado? Ni siquiera sabía su apellido. Parecía habérsela tragado la tierra. Mil veces se reprochó la necedad de no haberle preguntado ni siquiera su nombre completo. Nada sabía de ella. Y bueno, él sufre, ¿no? Sufre mucho. ¿Y me ayudan, por favor, aquí? Yo, maestra. Por favor, gracias. Y cuando su esperanza estaba a punto de agotarse, recordaba las dos o tres frases claves del encuentro. Pienso que no debería verte nunca, pero te veré porque te necesito. Y aquella otra, no te preocupes, ya sabré siempre cómo encontrarte. Frases, pensaba Bruno, que Martín apreciaba desde su lado favorable y como fuente de una inerranable felicidad, sin advertir, al menos en aquel tiempo, todo lo que tenían de egoísmo. Y claro, dijo Martín, que entonces pensaba, ella era una muchacha rara. ¿Y por qué un ser de esa condición habría de verlo al otro día o a la semana siguiente? ¿Por qué no podían pasar semanas y hasta meses sin necesidad de encontrarlo? Estas reflexiones lo animaban, pero más tarde, en momentos de depresión, se decía, no la veré más, ha muerto, quizás se ha matado. Parecía desesperada y ansiosa. Recordaba entonces sus propias ideas de suicidio. ¿Por qué Alejandra no podía haber pasado por algo semejante? ¿No le había dicho precisamente que se parecían, que tenían algo profundo que los asemejaba? ¿No sería esa obsesión del suicidio lo que habría querido significar cuando habló del parecido? Pero luego reflexionaba que aún en el caso de haberse querido matar, lo habría venido a buscar antes, y se le ocurría que no haberlo hecho era una especie de estafa que le resultaba inconcebible en ella. Muchas gracias, maestro. Entonces pasa el tiempo y dice en un momento, perdió Martín definitivamente la esperanza de volver a verla. La esperanza de volver a verla, reflexionó Bruno con melancólica ironía. Y también se dijo, ¿no serán todas las esperanzas de los hombres tan grotescas como estas? Ya que dada la índole del mundo, tenemos esperanzas en acontecimientos que, de producirse, solo nos proporcionarían frustración y amargura, motivo por el cual los pesimistas se reclutan entre los ex esperanzados, puesto que para tener una visión negra del mundo hay que haber creído antes en él y en sus posibilidades. Eso es muy interesante. Y todavía resulta más curioso y paradojal que los pesimistas, una vez que resultaron desilusionados, no son constantes y sistemáticamente desesperanzados, sino que, en cierto modo, parecen dispuestos a renovar su esperanza a cada instante, aunque lo disimulen debajo de su negra envoltura de amargados universales, en virtud de una suerte de pudor metafísico, como si el pesimismo, para mantenerse fuerte y siempre vigoroso, necesitase de vez en cuando un nuevo impulso producido por una nueva brutal desilusión. Y el mismo Martín pensaba mirándolo ahí delante de él, el mismo Martín, pesimista, en cierne, como corresponde a todo ser purísimo y preparado a esperar grandes cosas de los hombres en particular
y de la humanidad en general, no había intentado ya suicidarse a causa de esa especie de albañal que era su madre, no revelaba ya eso que había esperado, algo distinto y seguramente maravilloso de aquella mujer, pero, y eso todavía era más asombroso, no había vuelto después de semejante desastre a tener fe en las mujeres al encontrarse con Alejandra. Y acá quiero hacer una pausa para decirles que esta palabra, albañal, me pareció muy interesante. A ver, ya, voy a seleccionarla. Dice que había intentado suicidarse a causa de, de esa especie de albañal que era su madre. Vamos a ver si nos deja ver. ¿Qué es albañal? Dice, es un conducto o canal donde se conduce el agua residual o sucia, generalmente en las alcantarillas. Entonces, claro, ella era pues un conducto sucio, ¿no? Por donde se iba la alcantarilla. Y él le dice albañal. Ujú. Mm, Y habla sobre los seres desamparados, ¿no? Y ahí estaba, dice ahora que el pequeño desamparado, y se habla sobre los desamparados. ¿Me ayudan a leer, por favor? Lo que pasa. ¿Puedo? Sí, Hola. claro, ¿cómo está, maestra Zully? Ya. Lo que pasa, pensó, es que a primera vista no se les advierte, o porque por lo menos resulta que buena parte de ellos no lo parecen a primera vista, o porque en muchos casos no lo quieren parecer, y porque al revés, grandes cantidades de seres que pretenden serlo contribuyen a confundir aún más el problema y hacer que uno cree al final que no hay desamparados verdaderos. Porque claro, si un hombre le faltan las piernas o los dos brazos, todos sabemos o creemos saber que ese hombre es un desválido. Y en ese mismo instante, ese hombre empieza a serlo menos, pues lo hemos advertido y sufrimos por él. Le compramos peines inútiles, ¿sí? Peines inútiles o foto de colores de Carlitos Gardel. Y entonces ese mutilado al que le faltan las piernas o los brazos deja de ser parcial o totalmente la clase de desamparado total en que estamos pensando, hasta el punto de que lleguemos a sentir luego un oscuro sentimiento de rencor, quizás por los infinitos desamparados absolutos que en ese mismo instante, por no tener la audacia o la seguridad y hasta el espíritu de agresión de los verdaderos de peines y de retratos en colores, sufren en silencio con dignidad suprema su suerte de auténticos desdichados. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces se habla pues de los desamparados, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más, a ver. Ajá, dice, pero no siempre los hombres sentados y pensativos son viejos o jubilados. A veces son hombres relativamente jóvenes, individuos de 30 o 40 años. Y cosa curiosa y digna de ser meditada, pensaba Bruno, resultan más patéticos y desvalidos cuando más jóvenes son. Porque, ¿qué puede haber de más pavoroso que un muchacho sentado y pensativo en un banco de plaza, agobiado por sus pensamientos, callado y ajeno al mundo que lo rodea? En ocasiones el hombre o muchacho es un marinero, en otras es acaso un emigrado que querría volver a su patria y no puede. Muchas veces son seres que han sido abandonados por la mujer que querían, otras seres sin capacidad para la vida, o que han dejado su casa para siempre o meditan sobre la soledad y su futuro. O puede ser un muchachito como el propio Martín, que empieza a ver con horror que el absoluto no existe. Voy a bajar, dice, y ese hombre sí que es un desamparado. Y cosa singular, puede no ser pobre, hasta es posible que sea rico, y hasta podría ser el gran a la que se había referido antes con desdén e ironía. Desdén e ironía, ahora le era fácil entender que como siempre resultaban excesivos y en definitiva injustos. Pero pues no hay hombre que en última instancia merezca el desdén y la ironía, ya que tarde o temprano, con divisas fuertes o no, lo alcanzan las desgracias, las muertes de sus hijos o hermanos, su propia vejez y su propia soledad ante la muerte, resultando finalmente más inválido que nadie,
por la misma razón que es más indefenso el hombre de armas que es sorprendido sin su cota de malla que el insignificante hombre de paz que por no haberla tenido nunca tampoco siente su carencia. Y también me dio curiosidad esta palabra cota de malla. eh, es una especie de, como un pequeño chalequito de metal tejido para proteger. Lo usaban los caballeros, los templarios, ¿no? Antiguamente, como una armadurita, pero como de tela, pero así de metal, como una malla. Cota de malla se llama. No, no sabía esa palabra. Bien, entonces vamos a seguir bajando, vamos a seguir avanzando. Acá tiene una conversación que no es muy relevante, que habla con Busic, ¿ya? Es largo y no, en realidad no es un texto muy relevante. Vámonos al... Este sí me parece muy interesante. Él se va a encontrar aquí con su padre, ya en el capítulo 7. Dice, durante años y años apenas cruzaban alguna palabra, pugnaban entre el resentimiento y la lástima. Su resentimiento lo impulsaba a no mirarlo, a ignorar su entrada en la pieza, a lo que era todavía peor, a hacerle comprender que quería ignorarla. Pero volvió su cabeza. Y solamente para decir algo, hasta aquí nuestro personaje tiene un serio problema con la madre y también tiene problemas con el padre, ¿no? Entonces, ya vamos viendo por qué también él es como es, ¿no? Mm, Bien, entonces el padre le dice lo siguiente. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Bueno, profesora, Por favor, gracias. en aquel tiempo pensaba que con los años llegaríamos a ser compañeros, que llegaríamos a tener una especie de amistad. Eso le dice el padre a él. Ujú. Volvió a sonreír con aquella pequeña sonrisa culpable, como si aquella esperanza hubiera sido ridícula, una esperanza sobre algo que él no tenía ningún derecho, como si hubiese sometido un pequeño robo, aprovechando la indiferencia de Martín. Su hijo lo miró, los codos sobre las rodillas, encorvado, con su mirada puesta en un punto lejano. Sí, ahora todo es distinto. Tomó entre sus manos un lápiz que estaba sobre la cama y lo examinó con expresión meditativa. No creas que no te comprendo. ¿Cómo podríamos ser amigos? Debes perdonarme, Martincito. Yo no tengo nada que perdonarte. Pero el tono duro de sus palabras contradecía su afirmación. ¿Ves? Me odias y no creas que no te entiendo. Martín hubiera querido agregar, no es cierto, no te odio, pero lo monstruosamente cierto es que lo odiaba. Ese odio lo hacía sentirse más desdichado y aumentaba su soledad. Cuando veía a su madre pintarrajearse y salir a la calle cantu- canturreando algún bolero, el aborrecimiento hacia ella se extendía hacia su padre y se detenía al fin en él, como si fuera el verdadero destinatario. Por supuesto, Martín comprendió que no puede estar orgulloso de un pintor fracasado. Los ojos de Martín se llenaron de lágrimas, pero quedaban suspendidas en su gran rencor, como gotas de aceite en vinagre. Sin mezclarse, gritó, no digas eso, papá. Ujú. Muy bien, gracias, maestro. Entonces ahí hay un diálogo tenso, emotivo, triste, ¿no? Dice, el silencio se volvió tan intenso y molesto que su padre se incorporó para irse. Probablemente había comprendido que la decisión era irrevocable y además que aquel abismo entre ellos era demasiado grande y definitivamente insalvable. Se acercó hasta Martín y con su mano derecha le apretó un brazo. Habría querido abrazarlo, pero ¿cómo podía hacerlo? Y bien, murmuró. Habría dicho algo cariñoso, Martín, de saber que aquellas eran realmente las últimas palabras que oiría de su padre. Sería uno tan duro con los seres humanos, decía Bruno, si se supiese de verdad que algún día se han de morir y que nada de lo que se le dijo se podrá ya rectificar. Vio cómo su padre se daba vuelta y se alejaba hacia la escalera, y también vio cómo antes de desaparecer volvió su cara con una mirada que, años después de su muerte, Martín recordaría desesperadamente. Y cuando oyó su tos, ¿no?, del padre, mientras bajaba las escaleras, Martín se tiró sobre la cama y lloró.
Entonces ahí tenía un conflicto, ¿no? emocional él. Bien, acá hay en el, hay una conversación, pero a ver, ¿cuál es? Vamos a ver, es 8. Dice, empieza a contarle sobre su encuentro, ¿no? Con Alejandra nuevamente. Dice, la volví a ver en el mismo lugar del parque, pero recién en febrero de 1955. Yo no dejé de ir en cada ocasión en que me era posible y sin embargo no me pareció que la encontrase gracias a esa espera en el mismo lugar, sino Martín miró a Bruno y le dijo, porque ella quiso encontrarme. Bruno no pareció entender. Bueno, si fue a aquel lugar es porque quiso encontrarlo. No, no es eso lo que quiero decir. Lo mismo me habría encontrado en cualquier otra parte, ¿entiende? Ella sabía dónde y cómo encontrarme si quería. Eso es lo que quiero decir. Esperarla ya en aquel banco durante tantos meses fue una de las tantas ingenuidades mías. Se quedó cavilando y luego agregó mirándolo a Bruno como si requiriera una explicación. Por eso creo que ella me buscó, con toda su voluntad, con deliberación. Por eso mismo me resulta más inexplicable que luego, de semejante manera, mantuvo su mirada sobre Bruno y él se permaneció con sus ojos fijos en aquella cara demacrada y sufriente. ¿Usted lo entiende? Los seres humanos no son lógicos, repuso Bruno. Además, es casi seguro que la misma razón que la llevó a buscarlo también la impulsó a iba a decir abandonarlo, cuando se detuvo y corrigió a alejarse, ¿no? Eh, y bueno, él en un momento se duerme y acá dice que despertó estremecido por la angustia y casi saltando el asiento porque era ella que lo empieza a sacudir, ¿no? Y le dice, levántate, Aragán, asustado, asustado y desconcertado por el contraste entre la voz aterrorizada y delante del sueño y aquella Alejandra despreocupada que ahora tenía ante sí, no atinó a decir ninguna palabra. Eh, ya, vamos bajando un poquito porque tenemos que intentar llegar a la parte, al 10 a nuestra parte. Dice, a ver, dice, ya, le dice a Alejandra que siempre o casi siempre adivinaba sus pensamientos, y le revuelve el pelo con una mano, como las personas grandes suelen hacer con los chicos. Le dice, te expliqué que te volvería a ver, ¿recordás? Pero no te dije cuándo. Martín la miró. ¿Te dije acaso que quería volver, que te volvería a ver pronto? No, le dice. Y así es. Ah, ¿me ayudan ahí, por favor? Lo leo. Y Gracias, maestra. así, explicó Martín, empezó la terrible historia. Todo había sido inexplicable. Con ella nunca se sabía. Se encontraban en lugares tan absurdos como el hall del Banco de la Provincia o el puente Avellaneda, y a cualquier hora, a las 2 de la mañana. Todo era imprevisto. Nada se podía pronosticar ni explicar, ni sus momentos de broma, ni sus furias, ni esos días en que se encontraba con él y no abría la boca hasta que terminaba por irse, ni sus largas desapariciones. Y sin embargo, agregaba, ha sido el periodo más maravilloso de mi vida. Pero él sabía que no podía durar porque todo era frenético y era, se lo había dicho ya, como una sucesión de estallidos de nafta en una noche tormentosa. Aunque a veces, muy pocas veces, es cierto, parecía pasar momentos de descanso a su lado, como si estuviera enferma y él fuera a un sanatorio o un lugar con el sol en las sierras, donde ella se tirase al fin en silencio. O también aparecía atormentada y parecía como si él pudiese ofrecerle agua o algún remedio, algo que le era imprescindible para volver una vez más a aquel territorio oscuro y salvaje en que parecía vivir, y en el que yo nunca pude entrar, concluyó, poniendo su mirada sobre los ojos de Bruno. Fuerte, ¿no? Gracias, maestra. Bien, entonces entramos a nuestra parte, capítulo 9. Perdón, así, 9. Ajá, ya.
acá tenemos que Alejandra lo lleva a la casa del abuelo, lo lleva a la casa de su abuelo, pero en esta casa también había una serie de personajes un poco extraños, ¿no? Del tío Bebe loco, ¿no? El loco le dice, había otra señora, otra tía, todos eran como personajes un poco siniestros, ¿no? Ya antiguos, pero raros, ¿no? Em, y ella lo lleva ahí a la casa, ya lo lleva a esta casa. Un poco oscuras, lo lleva a un mirador. Voy a ir pasando porque, para que, ¿no? Ustedes ya lo han leído, pero igual vamos comentando un poquito. Este, y pone música, le empieza a hablar del abuelo y le empieza a contar historias medias truculentas también, ¿ya? De una situación, ahora lo voy a comentar sobre eso. Bueno, empiezan a hablar de música. Dice, acá, dice, ¿no te das cuenta? Esta es una familia de locos, le dice ella, ¿no? Vos sabés quién vivió en este altillo durante los 80 años, la niña escolástica. Vos sabés que antes se estilaba tener algún loco encerrado en alguna pieza del fondo. El bebé es más bien un loco manso, una especie de opa, y de todos modos nadie puede hacer mal con el clarinete. Escolástica también era una loca mansa. ¿Sabes lo que le pasó? Vení, ¿no? Y bueno, empieza a contarle temas sobre su familia. Y acá otra historia dice, ¿sabes lo que hizo Escolástica? La madre se desmayó, pero se apoderó de la cabeza de su padre y corrió hasta aquí. Aquí se encerró con la cabeza de su padre desde aquel año hasta su muerte en 1932. Y vivió 80 años aquí encerrado con la cabeza. Entonces, como le digo, le cuenta esta historia, inclusive le dice que la cabeza está por ahí. ¿Ya? Este, vamos avanzando acá. Le habla sobre, dice, por favor, ¿me ayudan a leer esa parte? Ok. ¿Y Gracias. vive en otra parte? Te acabo de decir que no vive acá. Martín enrojeció. Alejandra fue hacia el otro extremo de la terraza y permaneció allá un buen tiempo. Luego volvió y se acodó sobre la baluastra cerca de Martín. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años y cuando tuve 11 lo encontré a mi padre aquí con una mujer. Pero ahora pienso que vivía con ella muchos antes de que mi madre muriese, con una risa que se parecía a una risa como un criminal jorobado. Puede parecerse a un hombre sano, agregó. Es la misma cama donde yo duermo ahora. Encendió un cigarrillo y a la luz del encendedor, Martín pudo ver que en su cara quedaban restos de la risa anterior, el cadáver maloliente del jorobado. Luego, en la oscuridad, veía cómo el cigarrillo de Alejandra se encendía con las profundas aspiraciones que ella hacía. Fumaba, chupaba el cigarrillo con una avidez ansiosa y concentrada. Gracias. Entonces me escapé de mi casa, dijo. Ujú. Bien, este capítulo es bastante largo. En resumen, eh, ¿qué sucede aquí? Ella le cuenta a Martín la vez que se escapó de su casa y generó todo un problema porque se quería vengar, ¿no? Su sueño era dormir en un lugar tétrico, abandonado, etcétera. Entonces, la familia estaba muy preocupada. Entonces, ella acá le cuenta, ¿no? Que había llevado su linterna, su cuchillito de campo, este, y dice, con terror pensé en el mismo instante que entonces ni los vagos se habían atrevido a refugiarse en aquella casa de mala fama. Ella fue a esa casa, ¿no? Y aquí, este, le cuenta que luego dice, tienen miedo la familia porque la encuentran, se dan cuenta que se ha ido, tienen miedo que vuelva a repetir, ¿no? Este, y ella empieza a tener un malestar, ¿no? Como que se pone, con los recuerdos que tiene eso que le está contando, se pone mal. Entonces él le dice que ella a veces como que
pierde la memoria, se pone mal, ¿ya? Pero son como espasmos muy, muy feos que a Martín la asustan, ¿no? Eh, y ella empieza a contarle aquí sobre un muchacho llamado eh, Marcos, ¿no? Que dice que era católico y ella lo empieza a, vamos a decir, a retar, ¿no? Sensualmente, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, se lo quiere llevar de viaje, le empieza a decir cosas un poco fuertes. Por ejemplo, vamos a ver, ¿me ayudan a leer acá, por favor, este fragmento? Entonces nos vamos a China. Entonces nos vamos a China o al Amazonas. ¿Qué te parece? Pero nos casamos nada más que para poder irnos tranquilos, ¿comprendes? No para tener hijos. Ya te expliqué. No tendremos hijos nunca. Viviremos siempre juntos. Recorreremos países salvajes, pero ni nos tocaremos siquiera. ¿No es hermosísimo? Me miró asombrado. No debemos rehuir el peligro, proseguí. Debemos enfrentarlo y vencerlo. No te vayas a creer. Tengo tentaciones, pero soy fuerte y capaz de dominarlas. ¿Te imaginas qué lindo vivir juntos durante años, acostados en la misma cama, a lo mejor vernos desnudo y vencer la tentación de tocarnos y de besarnos? Marcos me miraba asustado. Me parece una locura todo lo que estás diciendo, comentó. Además, ¿no manda Dios tener hijos en el matrimonio? Te digo que yo nunca tendré hijos, le grité. Y te advierto que jamás me tocarás y que nadie me tocará. Tuve un estallido de odio y empecé a desnudarme. Ahora vas a ver, grité, como desafiándolo. Ujú, muy bien. Entonces ya, esta es una conversación bastante intensa que le cuenta lo que pasó. O sea, Alejandra le está contando a Martín, ¿no? Sobre esta situación con Marcos, ¿no? Lo trata tan mal ella que dice, durante varios días Marcos desapareció de Piedras Negras. Pensé que estaba asustado o acaso que se había enfermado, pero una semana después reapareció tímidamente. Y él le dice a ella, me casaré contigo, Alejandra, pero no de la forma que decís. Eh, y bueno, él la apachurra, la aprieta y ella lo muerde y se separa, ¿no? Y así empiezan a tener una relación bastante tóxica, vamos a decirlo como se dice ahora, donde él vuelve, ella lo agrede, este, y ella lucha consigo misma porque por un lado siente un agrado hacia él, pero a la vez siente una rabia, ¿no? Y acá dice, otra vez se vuelven a encontrar, ¿no? Porque están que se alejan y vuelven, ¿no? Y miren lo que dice, como ella lo ve, ¿no? Él venía siempre atrás, como arrastrado. Dice. Entonces me volví bruscamente hacia él y le dije, ¿por qué me besaste hoy? Mi voz, mi actitud, qué sé yo, lo que sea, debe de haberlo impresionado porque casi no podía hablar. Respondé, le dije con energía. Perdóname, balbuceó, lo hice sin querer. Tal vez alcanzó a vislumbrar el brillo de la hoja, quizá fue solamente el instinto de conservación, pero se lanzó casi al mismo tiempo sobre mí, con sus dos manos me sujetó mi brazo derecho, forcejeando para hacerme caer el cuchillito. Él ya tenía un cuchillito. Logró por fin arrancármelo y lo arrojó lejos entre los yuyos. Yo corrí y llorando de rabia empecé a buscarlo, pero era absurdo intentar encontrarlo entre aquella maraña y de noche. Entonces salí corriendo hacia abajo, hacia el mar. Me había acometido la idea de salir mar afuera y dejarme ahogar. Marcos corrió detrás, acaso sospechando mi propósito, y de pronto sentí que me daba un golpe detrás de la oreja. Me desmayé. Y bueno, él la deja en su casa, la encuentran, ella no quiere dar explicaciones, la tratan mal, la insultan, le dicen que va a ser una perdida, ¿verdad? Y todo ese ímpetu, esa cuestión religiosa que ella sentía, ese acercamiento a Dios, se fue al otro extremo, ¿no? No quería saber nada de Dios, de la religión, de las cruces, etcétera. Ya vamos avanzando. Mm,
Nuevamente lo atormenta al pobre muchacho con el tema de la ropa de baño, ¿no? Y le dice, vamos a nadar. Él le dice, pero yo no he traído ropa de baño, no he traído malla, le dice. Y ella lo molesta, ¿no? Empieza a incomodar de nuevo, ¿no? Eso es un diálogo que me hace acordar nuevamente al túnel, pero diferente, ¿no? No es tanto un tema de celos, sino de, se puede decir, de sí, una toxicidad diferente, ¿no? Entonces, este capítulo 10 es bien largo, ¿ya? Vamos avanzando, a ver. Ujú. Ella, bueno, se vuelven a encontrar. No, ella está con Martín aquí. Está con Martín, porque ella le está contando estas historias, pero está con Martín. Y dice, tengo que descansar. Este, mm, ¿Alguien puede leer, por favor, esta Sí, parte? maestra, yo lo leo. Gracias. Sí, adelante, maestro. Ahí está con micrófono apagado. Ah, perdón, disculpe, disculpe. Eh, ¿Qué hacía él allí? Se sentía estúpido y torpe, pero por alguna razón que no alcanzaba a comprender, ella parecía necesitarlo. ¿No lo había ido a buscar? ¿No le había contado sus experiencias con Marcos Molina? A nadie, pensó con orgullo y perplejidad, a nadie se las había contado antes, estaba seguro. Y no había querido que se fuese y se había dormido a su lado. Se había dejado dormir a su lado. Había hecho ese supremo gesto de confianza que es dormirse al lado de otro, como un guerrero que deja su armadura. Allí estaba, indefensa pero misteriosa e inaccesible, tan cerca pero separada por la muralla ingrávida pero infranqueable y tenebrosa del sueño. Martín la miró, estaba de espaldas, respirando ansiosamente por su boca entreabierta, su gran boca desdeñosa y sensual, su pelo largo y lacio, renegrido, con aquellos reflejos rojizos que indicaban que esa Alejandra era la misma chiquilina pelirroja de la infancia y algo a la vez tan distinto, tan distinto. Desparramado sobre la almohada, destacaba su rostro anguloso, esos rasgos que tenían la misma nitidez, la misma dureza que su espíritu. Gracias, maestro. Y acá dice, nunca la conoceré del todo, pensó como en una repentina y dolorosa revelación. Estaba ahí al alcance de su mano y de su boca. En cierto modo estaba sin defensa, pero qué lejana, qué inaccesible que estaba. Intuía que grandes abismos la separaban, no solamente el abismo del sueño, sino otros, y que para llegar hasta el centro de ella habría que marchar durante jornadas temibles, entre grietas tenebrosas por desfiladeros peligrosísimos, al borde de volcanes en erupción, entre llamaradas y tinieblas. Nunca, pensó, nunca, pero me necesita. Y me ha elegido, pensó también. De alguna manera lo había buscado y elegido a él para algo que no alcanzaba a comprender. Ay, qué miedo. No, yo leo esto y digo, ay, no, por favor. ¿Verdad, no, maestra? ¿Qué piensa? Sí, no, definitivamente, ¿no? A tenerla y no poderla, nada, ni se atrevía a intentarlo, ¿no? Porque ya con lo que le contó de Marco, pues mejor no me meto, ¿no? Pero sufriría, definitivamente. Sí, sí, y es encantador cómo el narrador utiliza estos sustantivos, estos adjetivos, como para llegar a ella tendría que cruzar, ¿no? Grietas tenebrosas, desfiladeros peligrosísimos, volcanes Sí, en erupción, ¿no? Creo que ahí, realmente ahí se ve la maestría de Sabat. del autor. Sí, muchas gracias. A ver, vamos avanzando.
Ya, esto tiene que ver todavía con el tema de, ella tiene una pesadilla, siempre tiene pesadillas, ¿no? Y él la trata de despertar. Y hay unas palabras que ella menciona, que es dos que a él, que son recurrentes. Una es Fernando, un hombre, y otra es la palabra ciegos. Y él le da vueltas. ¿Por qué cuando yo digo ambas palabras, ella le afecta, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Él en un momento le dice a Alejandra que le gustaría conocer al abuelo de ella, ya que vivía en una casa también así antigua. Entonces le dice, hoy son las 3 de la mañana, vamos, le dice, no importa, ¿no? Y se lo lleva, ¿ya? Vamos avanzando, y se lo lleva. Este, lo dice que el viejito, voy más abajo, dice, está durmiendo, murmuró Martín con alivio, mejor que lo dejes. Ya te dije que nunca se sabe si duerme. Se colocó delante del viejo, Alejandra, ¿no? E inclinándose sobre él, lo sacudió un poco, ¿no? Y bueno, en este capítulo, el abuelito le empieza a hablar de temas del pasado, históricos, de la guerra. Es bien amplio, pero para nuestros fines no me parecía tan relevante. En todo caso, cuando lo lean, se van a dar cuenta que más que nada son narraciones que hace el abuelito sobre la guerra, la paz, etcétera. Eh, Soldados, militares que él había conocido, ¿ya? Este es un libro muy interesante, pero también es un libro que es no es muy fácil, yo le digo así, ¿no? Pero ese es nuestro reto, ¿no? Entrar a su mundo. Dice, ah, Alejandra lo deja con el abuelito y se va. Entonces él se queda pensando, ¿y ahora dónde está Alejandra, no? Pero estaba preocupado porque si de repente me encuentro a ese loco, al bebé, pero bueno, no. Lo encontró, se asustó, pero no pasó nada realmente, ¿no? ¿Dónde había pasado la noche Alejandra? Estaba preocupado, ¿no? Vamos avanzando. Espérate. Dice, y acá nuevamente, ¿sería el misterioso Fernando ese ciego? Y en todo caso, ¿quién era ese Fernando que ella parecía no querer nombrar con esa especie de temor que ciertos pueblos no nombran a la divinidad? Con tristeza volvió a pensar que lo separaban de ella abismos oscuros y que probablemente siempre la separarían. Pero entonces volví a reflexionar con renovada esperanza por qué se le había acercado en el parque y no le había dicho que lo necesitaba, que ellos tenían algo muy importante en común. Caminó con indecisión unos pasos y luego deteniéndose, mirando el pavimento, como interrogándose de sí mismo, se dijo, ¿pero para qué puede necesitarme? Sentía un amor vertiginoso por Alejandra. Con tristeza pensó que ella en cambio no lo sentía y que sí lo necesitaba a él. Martín no era en todo caso con el mismo sentimiento, no era en todo caso con el mismo sentimiento que él experimentaba hacia ella. Su cabeza era un caos, ¿sí? Y en el capítulo 14 dice ella no tiene noticias de ella, ¿no? Pues acá. Es chiquitito, a diferencia de otros, ese es el más chiquitito. Su desaliento culminó al perder el trabajo en la imprenta por un tiempo. No habría trabajo, le dijeron, pero bien sabía él que la causa era muy otra. Él estaba este, tan obsesionado, tan triste, ¿no? Por no verla, que no trabajaba bien, ¿no? Por eso lo echan, ¿no? Vamos a ver las notas. A ver acá. Bien, el capítulo 15 es una conversación con una persona que tampoco no tiene mucha relevancia, por eso no lo vamos a marcar y es larguísimo. Ya, vamos avanzando. Por acá. Y como él había perdido el trabajo y no tenía mucho dinero, le ofrecen, capítulo 16, un lugar para dormir. Vamos a leerlo un poquito por acá. Ujú. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Me ayuda? ¿Puedo? Sí, claro. No. Puso el disco en un sobre viejísimo, emparchado. Lo colocó con cuidado sobre una pila, mientras preguntaba, ¿a vos te gusta el tango, pibe? Sí, claro, respondió Martín con cautela. Qué bueno, porque ahora te voy a ser sincero.
La nueva generación no sabe ya nada de tango. Mm, Me, me frustró y todo es un merengue de bolero, de rumba, toda esa payasada. El tango es algo serio, algo profundo. Te habla al alma, te hace pensar. Se sentó en la cama y se quedó cavilando. Pero dijo, todo eso pasó. A veces me pongo a pensar, pibe, que a este país todo ya pasó. Todo lo bueno se fue para no volver, como dice el tango. Lo mismo el tango que el fútbol, que el carnaval, que el corso, más que sé yo. Y cuando alguno de esos payasos te quiera hacer tango nuevo, ¿para qué vamos a hablar? El tango tiene que ser tango o nada. Y eso terminó, pibe. Ponle la firma. Algo que te parte el corazón, pero es una verdad grande, como una casa. Mm. Y ahí tenemos también, gracias, maestro, tenemos un poco este pensamiento de que el pasado fue mejor, ¿no? En el caso de este personaje. Bien, vamos avanzando. Mm, Vuelve a encontrarse aquí con Alejandra, ¿ya? Vamos, dice Alejandra, voy a ir abajo, ¿ya? Voy a estar acá. Alejandro levantó su mirada hacia el muchacho con las cejas en alto, demostrando sorpresa. Molinari, porque Martín le dice, me hablaste de un tal Molinari, dijo Martín, creo que dijiste que tenía una gran empresa. Molinari, yo te hablé de Molinari. Sí, aquí mismo, cuando me encontraste dormido, ¿recordás? Me dijiste seguro que no trabajabas por Molinari, ¿recordás? Puede ser, es amigo tuyo. Alejandra lo miró con una sonrisa irónica. Te dije que era amigo mío, pero Martín está muy esperanzado en aquel momento para darle un significado recóndito a esa expresión. ¿Qué te parece? Insistió. ¿Crees que pueda darme trabajo? Ella lo observó como los médicos miran a los reclutas que se presentan para el servicio militar. Sé escribir a máquina, puedo redactar cartas, corregir pruebas de imprenta. Ah, se burla ahí un poquito, ¿no? Uno de los triunfadores del mañana, ¿eh? Martín enrojeció, ¿ya? Y más bien se ponen a caminar, eh, se ponen a caminar y ella le dice lo siguiente, ¿no? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Qué lindo sería irse lejos, comentó de pronto, irse de esta ciudad inmunda. Martín oyó penosamente aquella forma impersonal, irse. ¿Te irías? Preguntó con voz quebrada. Sin mirarlo, casi totalmente abstraída, respondió. Sí, me iría con mucho gusto, a un lugar lejano, a un lugar donde no conociera a nadie, tal vez a una isla, a una de esas islas que todavía deben de quedar por ahí. Martín bajó su cabeza y con el cortaplumas empezó a escarbar el cajón mientras leía. Dice, ¿qué dirá? Alejandra, volviendo su mirada hacia él, después de observarlo un momento, preguntó si le pasaba algo. Y Martín, siempre escarbando la madera y leyendo, y Speaking English Manna, contestó que no le pasaba nada. Pero Alejandra se quedó mirando y cavilando, y ninguno de los dos habló durante bastante tiempo, mientras anochecía y el muelle iba quedándose en silencio. Las grúas habían cesado en su trabajo y los estibadores y cargadores empezaban a retirarse hacia sus casas o hacia los bares del Bajo. Ujú. Muchas gracias, maestra. Entonces ella le dice, vamos al Moscova, ¿no? Es un boliche, ¿no? Donde se van a juntar, ¿no? Un barcito, qué sé yo. Ahí le presenta a Iván Petrovich, ¿no? Que era un ruso que atendía ahí, pero también le decían Vania, ya le decían Vania. Entonces le dice, Vania, ¿no le dijiste Iván Petrovich? Y ella le dice atrasado, le dice. Vania es el diminutivo de Iván. Todo el mundo le dice Vania, pero yo le digo Iván Petrovich. Así se siente como en Rusia y además porque me encanta. Y ella lo que dice es que otra mujer, una mujer gorda, dice de ahí, quiere que lo voten, ¿no? Porque ella quiere el puesto de él. ¿Y por qué encerrarlo en un manicomio? Pues quieren encerrarlo.
y dice que ella le responde, es morfinómano y tiene ataques. Entonces la gorda quiere aprovechar la volada, ¿no? Diálogo un poco gracioso, un parte. Ah, ¿me ayudan a leer también esto que muestra un poco cómo es la visión de Alejandra? Desde lejos. A ver, lo Des- leo. Gracias. Desde lejos, como no queriendo molestar a los muchachos, Vania hacía significativos gestos, señalando el combinado, como elogiando, y Alejandra, mientras asentía con una sonrisa, le decía a Martín, el mundo es una porquería. Martín reaccionó, no, Alejandra, en el mundo hay muchas cosas lindas. Ella lo miró, quizá pensando en su pobreza, en su madre, en su soledad. ¿Todavía era capaz de encontrar maravillas en el mundo? Una sonrisa irónica se superpuso a su primera expresión de ternura, haciéndola contraer como un ácido sobre una piel muy delicada. ¿Cuáles? Muchas, Alejandra, exclamó Martín, apretando una mano de ella sobre su pecho. Esa música, un hombre como Vania, y sobre todo vos, Alejandra, vos. Verdaderamente tendré que pensar que no has sobrepasado la infancia, pedazo de tarado. Lo que le dice Alejandra a él. Ya se tarado. Eh, sí, es interesante porque hay como un choque, ¿no? Entre esta forma de él tan filosófica, un poco poética de hablar, y de pronto ella le sale con esas palabras que rompe, ¿no? Entonces ella le dice, sí, claro, tienes razón, en el mundo hay cosas hermosas, claro que hay. Y entonces, dándose vuelta hacia él, con acento amargo, agregó, pero yo, Martín, soy una basura, ¿me entendés? No te engañes sobre mí. Martín apretó una de las manos de Alejandra con las dos suyas, la llevó a sus labios y la mantuvo así, besándosela con fervor. No, Alejandra, ¿por qué decís algo tan cruel? Yo sé que no es así. Todo lo que has dicho de Vania y muchas otras cosas que te he oído demuestran que no es así. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. Bueno, está bien, no es para tanto, dijo Alejandra. Martín apoyó la cabeza sobre el pecho de Alejandra y ya nada le importó del mundo. Por la ventana veía cómo la noche bajaba sobre Buenos Aires y eso aumentaba su sensación de refugio en aquel escondido rincón, perdón, de la ciudad implacable. Una pregunta que nunca había hecho a nadie. ¿A quién habría podido hacérsela? Surgió de él, con los contornos nítidos y brillantes de una moneda que no ha sido manoseada, que millones de manos anónimas y sucias todavía no han atenuado, deteriorado y envilecido. ¿Me querés? Ella pareció vacilar un instante, pero luego contestó, sí te quiero mucho. Perdón. Y acá le sigue preguntando, ¿cuánto me querés, no? Mm, ¿Me ayudan, por favor, con esta parte? De pronto Alejandra, mirándolo a Vania, dijo, me gusta la gente me gusta la gente fracasada. ¿A vos no te pasa lo mismo? Él se quedó meditando en aquella singular afirmación. El triunfo, prosiguió, tiene siempre algo de vulgar y de horrible. Se quedó luego un momento en silencio y al cabo agregó, lo que sería este país si todo el mundo triunfase. No quiero ni pensarlo. ¿No salva un poco el fracaso de tanta gente? ¿No tenéis hambre? Sí. Se levantó y fue a hablar con Vania. Cuando volvió, sonrojándose, Martín le dijo que él no tenía plata. Alejandra se echó a reír, abrió su cartera y sacó 200 pesos. Toma, cuando necesitéis más, díselo, no, decímelo. Martín intentó rechazarlos, avergonzado, y entonces Alejandra lo miró con asombro. ¿Estás loco? ¿O sos uno de esos burguesitos que piensa que no deben aceptar plata de una mujer? Muchas gracias. Ya vamos viendo, ¿no? Su forma de pensar, su forma de decir las cosas, ¿no? Vamos avanzando. A ver.
¿Te irías conmigo? Le dice él, ¿no? Alejandra pareció reflexionar. Martín no podía distinguir sus rasgos. Sí, creo que sí, pero no veo por qué esa perspectiva puede alegrarte. ¿Por qué no? Preguntó Martín con dolor. Con voz seria ella repuso, porque no soporto a nadie a mi lado y porque te haría mucho, pero muchísimo mal. ¿Es que no me querés? Ay, Martín, no empecemos con esas preguntas. Entonces es porque no me querés. Sí, entonces ella le dice, sí, no, pero es que te haría mal, le dice, y él ahí seguía, ¿no? A ver, vamos avanzando, vamos avanzando. Él la cuida, ¿no? Porque ella tiene esas pesadillas, esos arranques un poco extraños, ¿no? Vamos avanzando un ratito, por favor. Eh, Él está con mucha confusión, ¿no? Mucha confusión, mucha confusión. Mm, Él la besa, ¿no? Y ella luego se va a bañar, entonces él se siente mal, le dice, ¿te has bañado? Le dice, no dejaste que te besara, le dice, ¿no? No me dejaste ni siquiera tocarte hace un momento, Dios mío, ¿no ves que soy enferma, que sufro cosas atroces? No tienes la idea de la pesadilla que acabo de tener. ¿Por eso te bañaste? Preguntó Marín irónicamente. Sí, me bañé por la pesadilla. Se limpian con agua las pesadillas, sí, Martín, con agua y un poco de detergente. ¿No? Entonces, son conversaciones bastante extrañas, ¿no? Eh, bueno, acá vuelve a decirle ella, ¿no? Que eh, no es una persona buena para él, ¿no? Vamos a la 19 que también es corta. Dice, aquella noche Martín tuvo el siguiente sueño. En medio de una multitud se acercaba un mendigo cuyo rostro le era imposible de ver. Descargaba su atillo, ¿no? su alforjita, se le ponía en el suelo, desataba los nudos y abriéndolo exponía su contenido ante los ojos de Martín. Entonces levantaba su mirada y murmuraba palabras que resultan ininteligibles. Y él se puso a pensar de qué era, de qué iba ese sueño, ¿no? Y ahora sí llegamos a nuestra parte 20. Ay, caramba, hemos volado. Pero hemos tenido todo como un pequeño resumen, ¿no? De nuestra primera parte. Y habla acá de la felicidad. ¿Ya? Y habla acá de la felicidad. Vamos a ver acá. Sí, vamos a leer este último. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor, para ir cerrando ya nuestra sesión? Cuando años después. Cuando años después Martín intentaba encontrar la clave de aquella relación, entre las cosas que refirió a Bruno, le dijo que, no obstante los contrastes de humor de Alejandra, durante algunas semanas había sido feliz, y como Bruno levantaba las cejas y, marcara aquellas arrugas que atravesaban su frente horizontalmente ante una palabra tan inesperada en algo que tuviera que ver con Alejandra, y como Martín comprendiera ese pequeño y tácito comentario, agregó después de pensarlo un momento, mejor dicho, casi feliz, pero inmensamente, porque la palabra felicidad en efecto no era apropiada para nada que tuviera alguna vinculación con Alejandra, y no obstante había sido algo, un sentimiento o estado de espíritu que se aproximaba más que nada a eso, que se llama felicidad, sin alcanzar a hacerlo en forma cabal. Y por eso el casi, dada la inquietud y la inseguridad de todo lo que concierne a Alejandra, y alcanzando algo así como elevadísima cumbre, y de ahí al inmensamente, cumbres en que Martín había sentido esa majestad y esa pureza, esa sensación de fervoroso silencio y de éxtasis solitario que experimentan los alpinistas en los grandes picos. Bruno lo miraba pensativo con su mentón apoyado en su puño. Y ella preguntó, ¿también era feliz? Bien, entonces acá ya vamos cerrando, ¿no? Esta parte. Eh, Nuestro próximo capítulo, perdón, la parte de nuestro libro es la parte
2, los rostros invisibles. Y también, como ustedes ven, es un poco largo cada parte, pero estamos intentando hacerlo mejor posible para por lo menos tener una idea más clara. ¿Alguna impresión antes de cerrar nuestra, nuestra transmisión, queridos amigos, queridos maestros? ¿Alguna opinión, algún comentario? ¿Qué les ha parecido hasta acá la historia? Profesor, buenas noches. Profesor Miguel, Miguel Capuña. Maestro, ¿cómo está? Bien, bien, Gusto. gracias a Dios. Estaba ahí siguiendo atento, bueno, todas las párrafos bastante relevantes, importantes. Y también un saludo a los colegas también que están participando. La verdad, bueno, de una forma muy concisa, parece que se presentan en los dos personajes unas ideas de parte de la chica conservador, perdón, liberales, y de parte de Martín, ¿no? Bastante conservadoras, ¿no? Dos ideas muy, muy opuestas, ¿no? Pero que convergen en tanto de que, como se dice, siempre en una relación a veces se forman prejuicios, ¿no? En el sentido de las nociones que también nosotros hemos recibido como personas, ¿no? La formación. Eh, entonces Alejandra se ve ahí sumida también porque ella sufre también en parte de su adolescencia que después se lo irá conociendo, ¿no? En la medida que los dos van dialogando y se van conociendo también, ¿no? Entonces, a veces ese sufrimiento también es una forma de repente, a veces un poco bastante conservadora, restringida, ¿no? Hasta que hay un momento en que ya uno, como dice, flotan sus ideas, ¿no? De manera, como se dice, liberal, ¿no? Se muestran los sentimientos originales de ambos, ¿no? De ambos, ¿no? Se expresan de esas formas, ¿no? Así Se ve que la creo que complejidad del ser humano, ¿verdad? exactamente, sí, sí, la verdad, porque como les repito, es igual, cada uno de nosotros experimenta sensaciones que hemos pasado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ¿no? Y algunas cosas negativas, lógicamente, habría que desterrarlas, o las buenas habría que conservarlas, ¿no? Madurando ello, ¿no? Pero Así así es, estamos, depende de la formación que hemos recibido también, ¿no? Bastante también, ¿no? En la medida que vamos leyendo, creo que vamos a ir conociendo más todavía los personajes. sí, sí, Gracias, y ¿no? no, a usted, por maestro, tener. y lo invito a seguir leyendo, retándonos, ¿no? Porque a veces hay libros que se nos hacen densos por momentos, pero hay que darles un poquito, hacerle esfuerzo. Bien, maestros, entonces, de repente, si alguien quiere hacer algún comentario, lo puede hacer en el chat del círculo. De repente pone alguna nota que le ha parecido interesante, algún fragmento o algún comentario, y con mucho gusto ahí lo vamos a recibir. Por mi parte, les agradezco mucho y los espero el próximo sábado a las 7 en punto para volver a encontrarnos aquí en nuestro círculo de maestros lectores y en la segunda parte. Ya, un abrazo grande, un gusto de verlos, escucharlos y hasta el próximo sábado. Muchas gracias. A ustedes. Bien, muchas gracias. A ustedes, maestros. Muchas Gracias. gracias, maestra Isabel. Buenas noches con todos. Gusto, buenas Buenas noches. noches.